La que estamos grabando. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los investigadores que nos acompañan el día de hoy. Vamos a arrancar de inmediato este evento organizado por el IDICI sobre la realidad de la libertad de expresión en algunos países de nuestras Américas, que hemos titulado Palabras entrecortadas. Empecemos este evento con una presentación del director del instituto, el doctor Gustavo Hernández. Adelante, profesor. Muchas gracias. Voy a contextualizar este seminario internacional con unas breves palabras, ¿no? El 3 de mayo de 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Día Mundial de la Libertad de Prensa, siguiendo la recomendación de la Conferencia General de la UNESCO. Esta fecha conmemora el aniversario de la Declaración de Windhoek, un documento redactado en 1991 por periodistas africanos en Windhoek, Namibia, que subraya la importancia de una prensa libre para el funcionamiento democrático. Desde 1994 se llevan a cabo diversas conferencias y eventos cada 3 de mayo para resaltar la relevancia de una prensa independiente, evaluar la situación de la libertad de prensa a nivel mundial, defender la autonomía de los medios y honrar a los periodistas que han perdido la vida en el ejercicio de su labor. Estas actividades también buscan denunciar las limitaciones impuestas a la prensa y fomentar un diálogo constructivo entre los medios, la ciudadanía y los líderes gubernamentales. En el evento organizado por el Instituto de Investigaciones de la Comunicación y de la Información de la Universidad Católica Andrés Bello, hoy se busca recordar que en un sistema democrático las políticas también buscan influir en la vida de los ciudadanos para promover valores como el respeto, la tolerancia, la libertad de expresión y pensamiento, la sociabilidad y el amor al prójimo. Algunos países parecen alejarse del ideal democrático, de la democracia comunicacional. Es por ello que los distinguidos invitados que hoy tenemos hablarán sobre la situación de la prensa y de los medios en cada uno de sus países. Finalmente, recordemos las palabras de Antonio Pasquali, uno de los fundadores de las ciencias de la comunicación en América Latina, cuando enfatiza en su libro Comprender la comunicación la necesidad de considerar la comunicación como una dimensión fundamental de la sociedad, no como un subproducto posterior a ella. También destacaba la importancia de la ética en la comunicación, argumentando que la comunicación debe ser entendida como una forma de relación humana que implica una dimensión moral y no solo tecnológica e instrumental. Con esta palabra también agradezco a León Hernández la iniciativa de desarrollar en el IDICI, a través de la línea de investigación Políticas Públicas de Comunicación y Comunicación Política, este evento, este seminario con tan distinguidos presentes. Con esto concluyo mis palabras y, León, comencemos entonces las intervenciones, el diálogo con Andrés, Juliano, Georgina, y se encuentra en este momento Marcelino y los distinguidos participantes que están también en este seminario. Gracias. Muchas gracias, profesor. Vamos a iniciar una ronda de preguntas a cada uno, comenzando por nuestra querida Georgina Santangelo. Ella es licenciada en Ciencia Política por DEA por la Universidad de Salamanca y candidato a doctora por la misma universidad en el programa de Estado de Derecho y Gobernanza Global. Es profesora de alta dedicación en el Departamento de Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Y
Georgina, cuéntanos un poquito cómo ves las últimas incidencias en materia de libertad de expresión en Uruguay. Bueno, en primer lugar, gracias al doctor Gustavo Hernández, a ti, León, al Instituto de Investigación en Comunicación de la Universidad Andrés Bello por esta instancia tan interesante, tan importante. Y también, bueno, a poder conocer y también reencontrarme con colegas como Andrés Canizale y Juliano, que, bueno, hoy tengo el placer de conocerlo. Antes que nada, yo podría decir que Uruguay, bueno, si podemos analizar los últimos resultados del índice de Chapultepec, Uruguay goza de buena salud en términos de calidad institucional y calidad de la democracia. Eso me parece que es lo importante a empezar a decir, ¿no? Eh, pero bueno, en materia de libertad de expresión podemos decir que la libertad de expresión y la libertad de prensa está garantizada en el plano constitucional y en el marco normativo. Se ejerce con libertad la libertad de prensa y se ejerce la libertad de expresión como derecho. Tenemos digamos, algunos desafíos por delante para mejorar sobre todo la calidad alcanzada, que a mi modo de ver tiene que ver, voy a hacer como titulares que después me gustaría desarrollar, en términos de, bueno, seguimos teniendo o arrastrando una concentración en los medios que comienza en los medios tradicionales y se arrastra se multiplica en el ámbito digital. Tenemos todavía algunas cuestiones de términos de regularización o estamos a la espera todavía de la regularización de lo que tiene que ver con la publicidad oficial. Tenemos algunos problemas todavía con el nivel de cumplimiento de la transparencia activa en lo que tiene que ver con el acceso a la información pública, ¿no? Me parece entonces que si bien hemos avanzado en nivel de inversión de infraestructura, a nivel normativo, que en algún momento voy a mencionar, tenemos al menos, yo diviso esos 3 o 4 factores que hacen al ecosistema de medios que podrían estar obstaculizando o que podrían mañana, digamos, estar jugando un papel negativo en lo que tiene que ver con la libre circulación y la calidad de la información en el sistema de medios. Gracias, Georgina. Vamos a presentar a otro de nuestros panelistas internacionales invitados. Él es Juliano Domínguez, profesor en la Universidad Católica de Pernambuco, UNICAP, y en la Universidad de Pernambuco, Brasil. Él es becario del Consejo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico y actualmente es presidente de la Sociedad Brasileña de Estudios Interdisciplinarios de la Comunicación Intercom. Juliano, ¿cómo estás? Cuéntanos, y de antemano le doy gracias a Juliano porque va a hacer un gran esfuerzo para poderse dirigir a nosotros en español. Recordemos que su lengua natal es el portugués. Juliano, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos más o menos cuáles son las últimas incidencias que has notado en materia de libertad de prensa y de expresión en Brasil. ¿Cómo va la cosa en Brasil? Muchas gracias, León Hernández, muchas gracias, Gustavo. También es un gusto estar con Georgina, Andrés Canizales. Bien, León, la situación en Brasil ha cambiado en los últimos años. Pienso que es interesante hacer compartir con ustedes una división de este periodo en, anterior a 2013, porque, como ustedes saben, en 2013 hubo en Brasil una serie de manifestaciones y había una hostilidad muy grande contra la imprensa y los periodistas. Después tuvimos un tiempo muy complicado para los periodistas en particular, pero también para la ciencia. Creo que tenemos algunos problemas con la conexión de Juliano. Él nos había advertido esto en minutos atrás. Vamos, mientras se arregla la conexión del profesor Juliano,
a presentar a nuestro querido profesor Andrés Cañizales. Ya vemos a Marcelino, ya Ah, Marcelino ya se conectó. Vamos a presentar a sí, ahora, Andrés. Apareció Ajá, Juliano. Julián. Juliano, continuemos con Juliano. Cuéntanos, Juliano. perdón por mi conexión, no está muy buena. No te preocupes. Entonces, mientras el gobierno Bolsonaro tuvimos un periodo muy complicado y los datos del índice Chapultepec, pero también de Reporteros Sin Fronteras, Periodistas Sin Fronteras, la Federación Nacional de los Periodistas aquí en Brasil, el relatorio de FENAFE, tiene hay muchos datos acerca de este periodo muy complicado para la libertad de prensa, libertad de expresión en Brasil. Entonces, después de este periodo, es posible percibir una queda de las ocurrencias de violencia, hostilidad contra periodistas, comunicadores. Y el otro punto que pienso que es muy importante destacar en nuestra charla es eh, el papel de las Big Techs en este escenario, porque es posible ver un conflicto en los medios de comunicación de la radiodifusión, pero hay también la presencia muy fuerte de las Big Tech y la concentración en el contexto digital, de la comunicación digital. Y una discusión muy interesante en el Parlamento brasileño acerca de la regulación de las Big Techs. Para cerrar mi participación en este momento, quiero recordar que estuve en São Paulo ayer para un encuentro, una reunión preparatoria para el encuentro de G20 aquí en Brasil, en las 20 mayores economías del mundo. Y Brasil ha logrado pautar el tema de la integridad de la información en el G20. Pienso que es un paso muy importante en esta discusión y estuvimos con personas de diferentes países, lideranzas muy importantes en esta discusión para la regulación de las Big Techs y el flujo comunicacional en este contexto de desinformación y la necesidad de preservar la integridad de la información. Leo. Gracias, Juliano. Eh, Andrés Cañizales también se cuenta con nosotros, un profesor, eh, periodista, magíster en historia o doctor en ciencias políticas o director también de la Organización Civil Media Análisis, experto en materia de libertad de expresión, con cualquier cantidad de obras sobre la historia y sobre los problemas que ha habido en Venezuela en materia de libertad de expresión. Andrés, cuéntanos un poco cómo ves la situación actual, las últimas incidencias que has percibido, las últimas violaciones a la libertad de prensa en Venezuela. Adelante, Andrés. Andrés, tienes el micrófono cerrado, disculpa. No te preocupes. Gracias a Dios Señor por la invitación. También quiero agradecer a Gustavo Hernández, director del instituto, por esta iniciativa, a ti, León, a Georgina y a Guillermo, pues, con quien compartimos en el pasado los inicios del proyecto del índice CPTP. Creo que en Venezuela venimos presenciando, asistiendo, digamos, a un deterioro permanente, cotidiano del tema de la libertad de expresión. Es como una suerte de un pozo sin fondo donde eh, eh, cuando se hace la evaluación de cada año, pues terminan ocurriendo cosas no necesariamente peores, pero no hay como un punto donde se detenga ese deterioro, por lo menos hasta ahora. Lo que venimos presenciando como tendencia importante en el último año es el cierre de emisoras de radio. Eh, este año, recién hoy, la organización Espacio Público ha presentado su informe. Han cerrado 11 emisoras de radio solamente en lo que va del año 2024. Ese cierre de emisoras de radio en Venezuela está ubicado fundamentalmente en las provincias, fuera de la capital, pequeñas emisoras locales que sirven de
altavoces para la expresión política disidente, para no solamente informar, sino para que también haya opinión distinta a la opinión y a la comunicación del gobierno. Entonces, esa es como la tendencia predominante en este año. Casualmente también hoy Reporteros Sin Fronteras ha dado a conocer su índice. Venezuela es el peor país de Sudamérica, de América del Sur, para ejercer el periodismo. Está junto con Nicaragua en Centroamérica y con Cuba en el Caribe, como los tres países con los peores registros de América Latina y el Caribe en materia de libertades informativas. Y concluyo con este otro dato, que podemos plantearlo como una proyección. Cuando se revisa, digamos, el histórico de los informes que han generado organizaciones como Espacio Público o el Instituto Prensa y Sociedad en Venezuela, en cada año electoral ha sido nefasto para la libertad de expresión, tanto por agresiones físicas contra periodistas, cierres de medios, restricciones, exilios de periodistas. Todo eso ha estado asociado históricamente a periodos electorales, así que es previsible y es muy lamentable que en este año 2024, de cara a las elecciones que están previstas para el próximo mes de julio, podamos estar también en un escenario donde esta tendencia ya regresiva pues se aumente o se haga más evidente. Muchas gracias, Andrés. Y con nosotros también se encuentra el profesor Marcelino Bisbal. El profesor Marcelino Bisbal fue director de la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es director de AVE Ediciones de la Universidad Católica Andrés Bello, una de las pocas editoriales que se mantiene 100% activas en el país, en medio de una fuerte crisis económica que ha puesto en jaque a toda la actividad editorial en Venezuela. Y además es fundador de la revista Comunicación del Centro Gumilla, desde 1974 activa en materia de la investigación en comunicación en Venezuela. Profesor Marcelino, bienvenido y de verdad que muchas gracias por acompañarnos en este seminario internacional. Cuéntenos un poco cómo ve la situación de la libertad de expresión en Venezuela y si quiere un poco más allá en otros países que tenga usted referencia de nuestro hemisferio. Gracias, profesor. Profe, tiene el micrófono cerrado. Disculpe, le molesto para que lo abra porque si no, no lo podemos oír. Muchas gracias. Ajá, Adelante, gracias, ahora Leo. sí. Decía que en primer lugar, pues darle la bienvenida a los invitados internacionales que nos acompañan en este encuentro e igualmente pues darle la bienvenida a los nacionales, que muchos están hoy en Venezuela y algunos que otros se encuentran fuera del país. De verdad que sí, bienvenidos. Gracias, León, y al profesor Gustavo Hernández del Instituto de Investigaciones de la Comunicación por esta invitación a este foro. Mira, Andrés, pues resume a grandes rasgos cuál es la situación de la libertad de expresión, de la libertad de comunicación en nuestro país. Él decía algo que es muy cierto: cuando el país entra en un proceso electoral, pues viene una gran arremetida frente a los medios de comunicación social, los que todavía logran subsistir. Y en este proceso electoral, también lo comentaba Andrés, el medio radio es uno de los medios que más sufre el tema de la censura, el que más sufre por coartar la libertad de expresión. ¿Por qué? Si revisamos las investigaciones que se han hecho más recientemente sobre la audiencia en los llamados medios de comunicación, en el interior del país, la radio es el medio que ocupa un lugar muy importante de preferencia. Entonces, pues obviamente la radio tiene que ser coartada en su libertad de expresión porque el habitante de nuestras distintas regiones del país pues se informan o mal se informan, ¿verdad? Lo poquito que pueden informarse a través del medio radial. No es gratuito de ninguna manera que en los últimos meses, y esos son datos que nos proporciona
la ONG Espacio Público y el Instituto de Prensa y Sociedad, inclusive también en la región centro-occidental Medianálisis, cómo la radio sufre realmente esos cierres y esa censura. Aparte de eso, algo que no nos mencionaba Andrés, pero que evidentemente está allí presente, yo diría que en Venezuela es uno de los pocos países, quizá el único país de la región de América Latina que cuenta con la mayor cantidad de leyes que de manera directa o de manera indirecta coartan en grados importantes la libertad de expresión, amén de las normas que van irrumpiendo en la medida en que las circunstancias se van presentando. Yo tengo aquí, por ejemplo, pensando un poco en nuestros invitados internacionales, hoy por hoy tenemos nueve instrumentos jurídicos bajo la forma de ley que coarta en grados importantes dicha libertad de expresión. Enumero rápidamente. Primero, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que fue reformulada en el año 2010, donde se le incluye el artículo 5 en esa ley orgánica de telecomunicaciones, donde el Ejecutivo tiene la autoridad y tiene la potestad para que en momentos de crisis, definamos desde la perspectiva gubernamental que entienden ellos por crisis, para paralizar, ¿verdad?, las comunicaciones vía telecomunicaciones. Luego está la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, que en el año 2010 se reformula para incluir medios electrónicos, léase Internet. Entonces hoy es Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión. La Ley y Medios Electrónicos, la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene dos reformas, una reforma en el año 2009 y otra reforma en el año 2015. El Código Penal, la Ley Orgánica del Código Penal, reformada también en el año 2005, donde se incluyen las figuras de la difamación y la injuria contra cualquier autoridad del gobierno. La Ley Orgánica de Contraloría Social, que en su momento se le conoció como la Ley Sapo. La Ley Constitucional contra el Odio o por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia, se le conoció como Ley contra el Odio, que fue formulada a partir de los sucesos del año 2017. La Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional, vigente desde el 12 de octubre del año 2020. La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que fue sancionada en apenas 6 días, y ahora finalmente todavía no está aprobada como ley como tal, pero ya fue aprobada en una primera instancia por la Asamblea Nacional, la ley contra el fascismo, neofascismo y expresiones similares. Esta ley, repito, fue aprobada por la Asamblea Nacional en primera instancia en apenas 2 días. Entonces, fíjense, son nueve instrumentos jurídicos. Yo creo que no hay ningún país en la región que cuente con tantas leyes que de manera directa, en algunos casos, y otras de manera indirecta, atentan contra la libertad de expresión y generan mecanismos de censura y, lo que me parece más peligroso, evidentes mecanismos de autocensura. Este último proyecto de ley, la ley contra el fascismo, el neofascismo y expresiones similares, toca de manera muy directa en muchos de sus artículos lo que tiene que ver con el tema de los medios, especialmente los medios radioeléctricos, valga decir radio, televisión e inclusive medios digitales. Entonces, ese es el panorama que vivimos hoy en Venezuela y yo le decía a algunos amigos en estos días que cada vez que viene el Día Mundial de la Libertad de Prensa y ahora el 27 de junio, el Día del Periodista aquí en Venezuela, el tema es la libertad de expresión, pero no hay ninguna novedad, es decir, seguimos exactamente en las mismas condiciones. El panorama es muy similar año tras año y como decía el propio Andrés, en los últimos años la represión, la expropiación de medios, la criminalización de reporteros, de periodistas, de reporteros gráficos ha ido creciendo en aumento. Y este año en momentos de un proceso electoral vamos a ver evidentemente cómo esa censura y cómo la autocensura va a llegar a puntos extremos, a punto límite. Esta es la situación hoy día de la libertad de expresión y cómo tienen que convivir nuestros profesionales de la comunicación y los pocos medios que todavía existen con ciertos grados de libertad durante estos meses de elecciones en Venezuela. Muchas gracias, profesor. De nada. Georgina, cuéntame algo.
En Uruguay sí hay motivos para celebrar el Día Mundial de la Libertad de Prensa, o ahí, a pesar de que hay un marco regulatorio que garantiza la libertad de expresión, algunas acciones de intolerancia, amenazas contra periodistas. Cuéntame, tengo entendido que no está exento del todo Uruguay de algunas acciones contra algunos comunicadores. ¿Recuerdas alguna de los últimos días o de este último año? Sí, bueno, con respecto al marco normativo, sí, puedo sostener que la libertad de expresión está garantizada en la Constitución de la República y además en la Ley de Medios vigente, que esta fue aprobada en el 2014 con la segunda administración del Frente Amplio. Este gobierno, esta coalición de gobierno, tuvo la intención en el 2020 de asumir, de poder cambiar algunos artículos de nuestra ley vigente, especialmente la que más preocupaba era la de poder aumentar el número de frecuencias, aumentar, digamos, el número de frecuencias por sociedad anónima, ¿no? O sea, aumentar que podía concentrar aún más el sistema que ya tenemos concentrado. En la actualidad, nuestra ley de medios solo acepta tres frecuencias de radio y televisión y se pretendía aumentarla a 6. En el 2022 pudo aprobarse, obtuvo la venia de diputados y actualmente este año debería resolverse en el Senado, o sea que todavía no tengo novedades, pero bueno, estamos expectantes para ver qué impacto puede tener en la concentración que ya hay. Como ya adelantábamos, la concentración, Uruguay tiene todavía una concentración que es histórica en los medios tradicionales, que la mayor número de frecuencias se concentra en tres grupos económicos, ¿no? Tanto en radio, televisión y cable, ¿no? Que están claramente identificados. Además, nosotros a partir de la ley del 2014 tenemos un registro del sistema de medios, por lo tanto tenemos acceso a esos datos que nos dan cuenta de que en realidad no solo no ha cambiado el sistema de medios tradicionales concentrado, sino que además se le suma a partir del 2021 un nuevo grupo que se llama Magnolio, que son de emisoras radiales, que en realidad ha concentrado las emisoras de radio más escuchadas y además más escuchadas en horarios centrales de la mañana, donde la agenda de medios es marcada notoriamente, ¿no? Y además, el año 2022 incorporó el semanario Búsqueda, un semanario digamos, que realmente marca la agenda en el país, ¿no? Entonces, bueno, lo que podemos dar cuenta es que a nivel de medios tradicionales se sostiene, digamos, el nivel de concentración y además, cuando se expande o cambia, copia la modalidad. Y esto tengo como datos nuevos, porque bueno, pudimos finalmente desde el Observacom se realizó el último informe sobre concentración de medios en términos digitales. Y bueno, lo que ya les decía, si bien Uruguay, y como para ser también justa, ¿no? Si bien Uruguay tiene dentro de los índices a nivel de conectividad, por ejemplo, los hogares, el 94% de los hogares cuentan con un servicio de internet fijo, ¿no? Tiene la mayor cobertura de internet de América Latina y en banda ancha y en 4K, o sea, a nivel de muy buena calidad. Podemos decir también que el 99% de los uruguayos acceden a un dispositivo móvil, ¿no? Tenemos a nivel también de concentración, a nivel de prestación de servicio, Antel, o sea, la empresa estatal sigue siendo, bueno, es el 99% del mercado de Internet, y también a nivel de usuarios de motores de búsqueda, que me parece que eso es muy importante, sobre todo para entender la calidad y entender las fuentes que utilizan los ciudadanos.
básicamente el 97% de la población usa como motor de búsqueda al buscador Google, y se concentra básicamente en el navegador Chrome, ¿no? Son altamente concentrados porque tienen más del 80% de los usuarios de Internet. Entonces lo que estamos visualizando es una necesidad de educación, de formación, ¿no? Por lo menos en competencias digitales, para desde la ciudadanía poder ayudar desde la formación, bueno, a empezar a cambiar esta concentración a nivel de búsqueda y de fuente, ¿no? Esto es a nivel normativo y a nivel también digamos, cómo se comporta el internauta, las audiencias en Uruguay. Esto es una de las cosas que quería sostener, que claramente están afectando hoy la calidad de la información circulante, ¿no? Voy a acordar acá para no extenderme y después desarrollo Gracias, algunos otros Georgina. puntos. Gracias, Georgina. A ver, Juliano, en Brasil también tenemos problemas de concentración de medios. Yo creo que hemos leído algunos textos tuyos sobre eso. Pero cuéntame, ¿qué garantiza ahorita que haya tolerancia o pluralidad en Brasil? Sí hay pluralidad en los mensajes que circulan en Brasil. Todos circulan con más o menos con alguna oportunidad de llegar a la población. Eso, León. Tenemos aquí en Brasil una concentración muy fuerte de los medios. Es una característica histórica en Brasil. Tenemos una especie de monopolio concorrencial, pero durante los últimos años la agenda cambió un poco. Durante el último gobierno, el gobierno Bolsonaro, la agenda acerca de los medios fue específicamente la violencia contra los periodistas. Entonces, todos los días había casos de hostilidad, violencia, y en particular contra mujeres, periodistas mujeres. Había un corte de género muy fuerte y los actores de la hostilidad estaban concentrados en el gobierno, el presidente, sus hijos, ministros y la militancia en la internet y los eventos públicos. Pero Bolsonaro pierde la reelección, entonces hay un cambio de agenda. La agenda cambia positivamente para los periodistas porque hay, por ejemplo, una de las primeras medidas, iniciativas del gobierno Lula fue una creación de un observatorio de protección para los periodistas. Entonces, hay una agenda dentro del contexto de conflicto político porque hay un nuevo gobierno contra el gobierno anterior que era contra los periodistas. Entonces, este nuevo gobierno para demarcación del territorio hacer una aproximación de los periodistas. Y hay también una agenda muy fuerte, sobre todo por el judiciario, por el Poder Judicial en Brasil, de regulación de las Big Techs. Pienso que ustedes han visto en los últimos días el conflicto entre Elon Musk y Alexandre de Moraes, que es uno de los ministros de la Suprema Corte en Brasil, porque hay una discusión muy fuerte acerca del modelo de desinformación de las Big Techs y cómo las Big Techs fragilizan los medios informativos, las empresas de periodismo, y cómo es posible pensar en un modelo que sea sostenible para las empresas de periodismo, una especie de protección para las empresas de periodismo y una protección para la integridad de la información. Entonces, hay, por ejemplo, ahora Se nos volvió a caer, creo que la conexión de Juliano. Juliano, te interrumpo una discusión. para, ajá, que se cayó de nuevo la conexión. Continúa, Gracias. continúa. Entonces, hay un proyecto de ley en Brasil llamado Proyecto de las Fake News o de desinformación, que está en curso en el Parlamento y hay una discusión acerca de cómo elaborar un proyecto de ley para la regulación del flujo de información
para preservar la integridad de la información. Entonces, esta es la agenda en este momento en Brasil. No hay una discusión tan fuerte acerca de la concentración de la radiodifusión, por ejemplo, que fue muy fuerte en los últimos años en Brasil. La discusión principal en estos años es acerca de la concentración por las Big Techs y cómo las Big Techs han manipulado el debate público y controlado también la información en lugar de los medios tradicionales. Muchísimas gracias. Andrés, cuéntame, tenemos una preocupación en Venezuela y es que posiblemente haya latente la vía de regular redes sociales. Ha habido acusaciones en torno al uso de WhatsApp, algunas acusaciones del Ministerio Público incluso contra ciudadanos hacen alusión a mensajes compartidos por este sistema de comunicación encriptada que supuestamente es inviolable. Entonces, ¿qué ventanas nos van quedando los venezolanos si también regulan las redes sociales? Imagínate qué implicaría esto. Bueno, el tema de regular las redes sociales ha sido, digamos, ha estado presente en el discurso de quienes gobiernan a Venezuela. Ya, si mal no recuerdo, incluso la exfiscal Luisa Ortega, estamos hablando creo que del año 2008, 2009, estaba planteando regular las redes sociales. Ese es un tema que está allí presente. Con cada proyecto de ley que el gobierno propone, desliza la posibilidad. Eso en materia legal, pero como tú bien apuntas, en materia práctica, por un lado, se ha sancionado, se ha castigado a personas por expresar opiniones en redes sociales. Eso ha ocurrido, incluso a ciudadanos comunes que expresan su malestar en redes sociales son castigados. Tú apuntas a otro ámbito que es el tema de la comunicación en WhatsApp y cómo se está usando mensajes, intercambio de mensajes como presuntas pruebas en procesos judiciales que son abiertos. Ahí hay que aclarar algo, León, y hay que aclarárselo al público que está siguiendo. El WhatsApp es inviolable y sigue siéndolo. Lo que ha hecho el gobierno de Venezuela es someter a presos políticos a tortura para que permitan el acceso a su teléfono y así los agentes de seguridad del Estado ingresan a las conversaciones privadas de las personas. Eso ha sucedido ya en varios casos, entonces luego el Ministerio Público, además de una manera reñida con la ley, expone en la televisión, expone en la pantalla de televisión o por sus propias redes sociales estas conversaciones privadas que fueron extraídas bajo tortura, bajo presión a personas cuando esas personas son detenidas por razones políticas. Eso también es bastante grave y el gobierno lo ha venido haciendo, el Poder Judicial lo ha venido haciendo sin que haya una ley para que le autorice tal barbaridad. Gracias, Andrés. Marcelino, en más de uno de tus escritos tienes el ser y el deber ser. Cuéntame una cosa. Hablas de que ya hay 9 leyes. No sé si notas que en Venezuela, mientras hay unas 9 leyes, hay otra que se está barajando en Brasil. Y de pronto te consulto, ¿qué pasaría con una ley más en materia de redes sociales en Venezuela? ¿Se está expandiendo la censura en Venezuela o estamos en más de lo mismo en este escenario electoral? ¿O de repente por el escenario electoral ahora se sigue expandiendo la censura en Venezuela? Marcelino, no te escuchamos, disculpa, abre el micrófono. Ok. Dos temas que quisiera plantear a partir de lo que formula Andrés y de lo que tú preguntas, León. La primera tiene que ver con el nivel de optimismo que en el contexto venezolano, y yo siento que en el contexto latinoamericano ocurre otro tanto, pero refiriéndome al contexto venezolano, el nivel de optimismo
que ha levantado o que se ha levantado en los últimos tiempos con el uso de las llamadas redes sociales frente a la preferencia o el uso de los llamados medios convencionales, especialmente la radio y la televisión. En el contexto venezolano, después de lo que ocurre en el año 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión, después de lo que ocurre con la promulgación de la ley de responsabilidad social en radio, televisión y luego posteriormente en medios electrónicos, y la persecución directa o indirecta que se ha hecho y que se hizo frente a profesionales de la comunicación y los medios que se fueron expropiando y medios que se fueron cerrando, se observa o se dio un profundo optimismo frente al mundo de las redes sociales, lo cual eso es relativo, ¿no? Al menos en el contexto venezolano. Si uno ve los últimos trabajos que se han hecho sobre los niveles de información y desinformación, vamos a ver que todavía en el contexto venezolano, en las regiones del país, la radio y la televisión como medios convencionales siguen ocupando el primer lugar de preferencia. Cuando a la audiencia se le pregunta cómo se informa usted, ahí encontramos diferencias que son significativas. En la región centro-occidental del país, valga decir la capital de Caracas, Maracay, Valencia, quizá Barquisimeto, y en eso Andrés me puede corregir, uno observa que las redes sociales ocupan un lugar importante, es decir, el consumo de información a través de esas redes y de portales digitales es importante. Sin embargo, es insignificante, es decir, realmente insignificante frente al nivel de consumo y de información que tiene la audiencia frente a medios convencionales. La investigación que nosotros hicimos a finales del año pasado con la ONG Espacio Público a nivel nacional, cuando le preguntamos al usuario cómo se informa usted y le preguntamos por portales digitales, los portales digitales no alcanzan ni siquiera el 5% de uso a nivel nacional, 5% de uso a nivel nacional. Cuando preguntamos por medios convencionales, la radio y la televisión ocupan prácticamente un 78%, un 77% de preferencia. Esto es una realidad, es decir, ahora que estamos en un momento de campaña electoral, y yo lo he venido discutiendo con mucha gente, por supuesto, una alternativa que tiene la oposición democrática del país es emitir información, es emitir mensajes usando estos portales y estas redes. La pregunta es, ¿quién los lee? ¿A quién le llega? Y no es gratuito, un poco lo que decíamos anteriormente, y coincidía yo con Andrés. En un momento de campaña electoral, el gobierno confronta realmente a la radio en primer lugar y luego a la televisión. ¿Por qué? Porque el gobierno sabe que en el interior del país, donde existe una densidad de población muy importante, la única fuente de información que tiene es la radio y la televisión. ¿Por qué? Porque el servicio de Internet funciona de una pésima calidad. Es decir, si bien es cierto, Conatel nos plantea de que el 88.5% tiene conexión a Internet, eso no es una cifra real, porque es más las veces que Internet no funciona. Es decir, tenemos serios problemas en Venezuela con la luz eléctrica. Por ejemplo, en una ciudad cercana a Caracas, donde yo vivo, San Antonio de los Altos, nosotros estuvimos ayer desde las 7 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana sin luz. Y eso estamos hablando de Caracas. Si uno va a Maracay, por ejemplo, en Maracay hay cortes de luz programados de 4 horas diarias, programados. Primero un día en la mañana, otro día al mediodía, otro día en la tarde. Si vamos a Portuguesa, si vamos a coger el mismo Zulia. Es decir, entonces, sí, yo entiendo que el profesional de la comunicación ha tenido que desviarse hacia los medios
digitales, los medios no convencionales. Pero cuando analizamos, insisto en eso, para mí es muy importante, cuando analizamos por dónde se informa el venezolano hoy sobre las noticias políticas, sobre los sucesos, siguen siendo los medios tradicionales. Y en el tema político, amplios sectores del país no les interesa la política absolutamente para nada. Es decir, ¿qué es lo que están viendo en las redes sociales? Chismografía, conexión y echando bromas o vainas, como decimos en Venezuela, a través de WhatsApp, a través de Instagram. Pero para informarse de cosas políticas que tienen que ver con la situación del país, no van a esos medios, van a lo que tienen más cercano, que es la radio y la tele. Entonces, yo entiendo que hemos tenido, que el profesional de la comunicación, nosotros los profesionales de la comunicación, hemos entrado al mundo digital producto de las circunstancias y producto del contexto que vive hoy el país. Portales digitales tan importantes que tienen un renombre, al menos en la ciudad de Caracas, en la región central del país. Crónica 1, Efecto Cocuyo, NTN 24. Es decir, el nivel de audiencia es escandalosamente insignificante frente a lo que tienen otros medios que son los llamados medios convencionales. Por eso yo entiendo, es decir, como decía también Andrés, y me estoy refiriendo siempre a él porque él arranca con el tema. Sí, ha habido un intento ya con la anterior fiscal Luisa Ortega Díaz de normar las redes sociales, pero yo creo que eso no pasa, y aunque las normen no va a pasar absolutamente nada. ¿Quiénes van a ser los más afectados? Los profesionales de la comunicación, porque el usuario, el público, pues acude a ellas por otras razones, pero que no tiene nada que ver con el tema de informarme de lo que está ocurriendo en el país. Y si acaso acudo a ello, es más el nivel de desinformación que voy a encontrar que el nivel de información real que voy a tener por estos medios. Ahora, una Perdón, pregunta. lo cual yo estoy mostrando un panorama apocalíptico. Yo estoy mostrando un panorama tétrico con la situación de los medios y la libertad de expresión en Venezuela. A mí, en muchos eventos, en muchos foros, me preguntan, profesor Marcelino, profesor Miguel, o simplemente Marcelino, ¿y qué es lo que recomendaría usted que podemos hacer? Cuando uno lee los informes de Medianálisis, los informes de Espacio Público, del Instituto de Prensa y Sociedad, e inclusive el capítulo sobre medios que nos plantea anualmente Provea, pues sí, es cierto, hay una serie de recomendaciones que se hacen, pero como decimos en Venezuela, y me perdonan el término, el gobierno se las pasa por el forro, simplemente ni más ni menos. Es decir, entonces te preguntan, ¿qué podemos hacer? La única solución que tenemos en el contexto venezolano hoy por hoy para que el tema de la comunicación y de los medios funcione de manera distinta y tengamos una significativa libertad de expresión o libertad de comunicación, es simplemente un cambio político de gobierno. Es decir, no hay otra salida, no hay otra salida. Por eso yo digo, año tras año llega el Día Mundial de la Libertad de Prensa, llega el Día del Periodista y hablamos del mismo tema y nos seguimos repitiendo, es el mismo leitmotiv. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la salida? Un cambio político, no hay otra, un cambio político, de verdad. Marcelino, gracias. Una pregunta ya para ir cerrando, dirigida primero a los dos invitados, al que quiera tomar la palabra primero. Pasa una cosa que acaba de decir Marcelino y quería hacer una pregunta reflexiva en torno a esto. Los primeros lugares del índice o los lugares más o menos relativos hasta parcial libertad de expresión en algunos parámetros en materia de libertad de expresión, también en Reporteros Sin Fronteras, dejan ver que los países que tienen sistemas alternativos de gobierno, es decir, que hay cambios de gobierno, son los que tienen también más libertad de expresión. Pareciera que la libertad de expresión pareciera como un requisito para el cambio político, porque lo que parecen de último, coincidencialmente, son los que se mantienen enquistados en el poder las mismas élites, como si las sociedades estuvieran paralizadas o estancadas. Me llama la atención que tenemos aquí un contraste entre los dos países que ustedes representan y Venezuela. Y es que sí ha logrado cambiarse. Precisamente la libertad de expresión en sus países ha propiciado los cambios políticos en sus países.
¿Querés que empiece yo, Juliano? Adelante, Georgina. Bueno, yo creo que la alternancia en el poder y la posibilidad de, digamos, de elegir es la regla básica de la democracia. Entonces, sí, en este sentido, el Uruguay hoy, bueno, va hacia el 30 de junio, elecciones internas de los partidos políticos. Estas elecciones no son obligatorias y en realidad el debate político, tanto en medios tradicionales como en redes, realmente está viciado de política, ¿no? Más allá de que, y coincido con Marcelino, increíblemente el uruguayo promedio, según los últimos resultados de la encuesta sobre interés en política, tiene un perfil muy claro en estas elecciones. Tiende a ser mayoritariamente masculino, tiende a ser mayormente de 50 años, y cuando hay un cambio brusco, cuando uno compara la franja entre 18 y 29 años de interés en la política, y hay una diferencia entre 60 y 20%, ¿no? Entonces, sabemos que no todos tienen interés en la política, y otra de las cosas que sí estoy totalmente de acuerdo con Marcelino, que más allá de que Uruguay esté muy bien puntuado dentro de los índices de libertad de expresión, enfrentándose hoy a una contienda electoral que es muy importante, ¿no? Porque cada uno de los partidos elige su candidato, más allá de que ya hay notorios preferencias dentro de cada fuerza partidaria, es realmente muy importante. Yo creo que es donde uno realmente elige, ¿no? Entonces, bueno, contestando a tu pregunta, León, creo que sí, que es de vital importancia. Si bien no hay un informe o un rastreo todavía sobre el framing de los medios, sí puedo dar cuenta, sobre todo en los medios tradicionales, que también aquí son los que mayormente la gente consume. Las redes sociales, sobre todo Twitter, que es donde se da, digamos, el debate más político, representa el 18% de los usuarios de las redes. O sea, en ese sentido, me parece que tiene que ver más con Latinoamérica, ¿no? Que con la calidad de la democracia. O sea, los latinoamericanos todavía nos informamos, por lo menos los informes así lo dicen, en medios tradicionales. Y hay presencia de cada una de las fuerzas partidarias en el framing de los medios. No tengo datos precisos si realmente hubo asimetrías, pero sí hay presencia, ¿no? Y concretamente el medio con mayor pauta publicitaria es la televisión, increíblemente, bueno, el medio más masivo, ¿no? Ahí es donde se está yendo hoy la pauta publicitaria, y es ahí donde se está dando los mayores espacios de visibilidad de los candidatos, ¿no? Esto es básicamente lo que quería decir. Yo creo que sí, que siguen ocupando un lugar central en la visibilidad de los agentes y de los agentes políticos, siguen ocupando un lugar central en el debate político